De pie, así de pie me pongo, Juan Domingo Argüelles, un hombre experto en letras hispánicas en la UNAM, ensayista, crítico literario, editor. Estás en la revista de la Ibero, diriges Ibero, ¿no? Es columnista en diversas publicaciones periódicas, con Océano, diversos libros. No, picudo, entro, veo a Juan Domingo y le digo, qué bárbaro, te volaste la barda con este reciente trabajo de las malas lenguas, que son barbarismos, palabras, redundancias, sinsentidos y todas las barrabasadas que ustedes se pueden imaginar. Editorial Océano, un gran trabajo. Y lo primero que te dije en la lectura del mismo, pues ceviche. ¿Qué pasó con ceviche? ¿Ve chica o ve grande? Bueno, Ve chica o ve grande. ese término lo trabajé para otro libro que se llama El libro de los disparates, que se publicó hace 3 años. Y sí, en efecto, está esa ambigüedad de ceviche que la gente cree que tiene que ver con cebo, ¿verdad? Pero no, es decir, no tiene nada que ver con, con el término cebo. Se usa indistintamente la V o la B, pero el, el término adecuado sería justamente con C-E, B y che, ceviche. Nuestro idioma es nuestro patrimonio cultural, es lo más valioso, Sí. es identidad, es pertenencia. eh, Tiene que haber una lógica, una ortografía, ¿qué te lleva a escribir las malas lenguas? Porque es Justamente, como la ruptura de todo esto. sí, justamente esto, Fernanda, porque mira, el idioma necesita reglas. ¿Para qué? Eh, el lingüista José G. Moreno de Alba, quien fuera director de la Academia Mexicana de la Lengua, decía una cosa muy importante. La lengua necesita tener unidad. ¿Para qué? Para que nos comprendamos mejor a la hora de comunicarnos. Pero además la lengua no sirve nada más para comunicarnos en el día a día, sirve también para crear sentido. Es decir, la filosofía, el análisis crítico, todos los ámbitos donde necesitamos expresar ideas. Y también sirve como un mecanismo para la producción estética. Estamos refiriendo a la literatura, a la poesía, a las letras en general. Obviamente, cuando hablamos de la lengua, estamos conscientes de que se trata de un ente vivo. La lengua va cambiando, se va modificando y quienes la modificamos somos justamente los hablantes y escribientes. Pero es claro que ha fallado una parte de la educación. Lo hablamos en algún momento cuando platicamos a propósito de la lectura en algún otro programa contigo, que la escuela ha fallado en esa parte de hacerle entender que la lengua forma parte de nuestro patrimonio Claro. cultural y que no podemos empobrecerlo. Y muchas veces el grave problema que tenemos es que los niños, los muchachos, los jóvenes, los adolescentes hoy les preguntas si comprenden o si saben las reglas de acentuación de las palabras llanas o graves, agudas y esdrújulas y no saben. Entonces es claro por qué razón no pueden poner una tilde o un acento en una palabra que la exige y la ponen en otra que no la necesita. Ponen los acentos como se les ocurre o no los ponen. Entonces, esto genera una falta de comprensión. Yo pongo un ejemplo en el caso muy célebre del Chicharito Hernández, gran futbolista mexicano, manda un tuit y dice, me toco solo en el cuarto. Quiso decir que le tocó solo en el cuarto. Pero bueno, cuando el Chicharito Hernández lanza su tuit, todos me preguntan qué es lo que se toca el Chicharito cuando está solo, ¿no? Entonces, obviamente, las tildes sí importan. Y importa que también para la comprensión mínima, ¿no?
Es que en las malas lenguas van a encontrar anglicismos, pochismos, barbarismos, sinsentidos, disparates, pendejadas, redundancias, barrabasadas, toda clase de desbarres, de dislates, en fin. En cualquier momento, todos prácticamente, sin excepción, estamos expuestos a cometer pues una barrabasada en cuanto al uso de la lengua. Cuéntanos más sobre las malas lenguas. Cuéntanos más como estos ejemplos que nos acabas de dar del chicharito. Yo acabo de cometer uno con un acento en un qué Sí. que cambió toda. Bueno, ya no pude borrar el tuit, pero tampoco se puede editar ya. Sí. Cuando te avientas, pues ni Sí. modo. ¿Qué hacer, no? Sí, como tú has visto en el prólogo, yo señalo una cosa. Todos estamos expuestos al error y todos los cometemos. Es decir, no hay nadie que no cometa un error. Los mismos lingüistas, los mismos académicos cometen errores. La misma Real Academia Española en su diccionario de la lengua española tiene barrabasadas también. ¿Es en serio? Sí, en serio, claro, claro. A ver, ¿como cuál, Juan Domingo Argüelles? Pues nos vamos a la palabra redundancia. Ajá. Eh, Aquí estoy buscando. Aquí, porque tiene un índice justamente para ese, Para llegar a eso. para ese propósito, ¿no? Entonces, es más bien, cuando planteamos una redundancia, es demasiado, a ver, lo vamos a buscar en demasiado. Porque yo estaba buscando redundancia y no aparece. Cosa Sí. que, por ejemplo, los chavos de hoy no saben usar diccionarios. Sí, mira, vamos a encontrar aquí una de las cosas que te señalaba. Mira, si lo pensamos en términos de los errores que suele cometer la academia, define la redundancia como demasiada abundancia. Demasiada abundancia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo demasiado y qué es lo abundante? Entonces es claro que... Pues que no es un pleonasmo. Exactamente, es la redundancia. Ah. Claro, claro. ¿Por qué? Porque demasiada y abundancia es una barbaridad de la Real Academia Española. Claro, porque obviamente cuando estamos planteando estos dos términos lo que hacen es intensificar ese sentido. Sí, ya sobra con una palabra como para ponerle la otra. Exactamente. Y entonces la academia llega a esos extremos en donde nos damos cuenta que para definir una cosa acaba diciendo otra barbaridad. Fíjate, te lo puedo plantear así. Las redundancias son importantes cuando tienen un sentido retórico. Dice el poeta Miguel Hernández, temprano madrugó la madrugada, ¿no? Es un hermoso verso donde hay un pleonasmo, una redundancia, porque es temprano madrugó la madrugada. Los tres términos son, digamos, equivalentes. Sí, claro. Pero en este caso tiene un sentido retórico o un sentido poético que es válido. Como cuando Ramón López Velarde también dice el amor amoroso de las parejas pares, ¿no? Entonces, claro, hace que el verso cobre una dimensión diferente. Pero cuando decimos lo vi con mis propios ojos, uno dice, bueno, pero ¿con qué otros ojos lo puedes ver, no? Y hay quienes llegan a extremos de decir, lo hice con mis propias manos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, pero es que llegando... O yo soy. Bueno, yo soy yo. Pues soy. Yo soy. No, pues Sí, soy. Soy, claro. Ahora, ¿estamos en riesgo permanente de regarla o de decir algo mal? Sí, todo el tiempo, pero lo que pasa es que un diccionario que en este caso está hecho justamente como un diccionario de dificultades. El diccionario tiene una característica, o este libro tiene una característica, reconocer que todos nos equivocamos, pero solo los que dudan pueden enmendar su error. Entonces, ahora, ¿importa tanto hablar bien? Sí, por supuesto. Yo creo que importa hablar bien e importa escribir bien, porque nuestra lengua se empobrece en la medida en que hablamos mal y en que escribimos mal, y se enriquece en la medida en que le damos
un justo sentido a cada una de las palabras. Y obviamente nuestra lengua todo el tiempo está modificándose, pero no es que se modifique nada más porque nosotros deseemos que se modifique en ese momento, porque a nosotros queremos que haya una palabra que no existe. Se modifica en función del uso, y obviamente ese uso hace que cada vez se incorporen nuevos términos al idioma. Vamos a una pausa, regresamos contigo, mi querido Juan Domingo Argüelles, Las malas lenguas, Editorial Océano. ¿Dónde está la venta? Porque esto lo tenemos que tener en casa. Este diccionario es un agasajo. Y regresamos con Barrabasadas, que de verdad es una belleza. No tendríamos que hacer ya bueno, la parte de los anglicismos es divino, el establishment. Sí, claro, claro. Es una cosa. Claro. ¿Dónde está la venta, mi querido Juan Domingo? Pues ya está en todos lados ahorita. Todos lados. En todos lados. Sanborns, Gandhi, todos. Gandhi, todas las librerías. Las malas lenguas. Volvemos, güeyes, en tu libro Las malas lenguas, Editorial Océano, cuéntanos de barrabasadas. ¿Qué barrabasadas encontraste, por favor, que están editadas en tu libro? Bueno, barrabasadas hay muchas, y obviamente cuando hablamos de barrabasadas, pues todos justamente las cometemos y pueden ser de distinto tipo. Al hablar, por ejemplo, de barbarismos, que son desbarres muy habituales, lo que son se pueden definir como incorrecciones lingüísticas que consisten en pronunciar o en escribir mal las palabras. Por ejemplo. Al emplear vocablos impropios, como decimos antisonante o altisonante para decir malsonante. Es decir, un insulto es malsonante, pero no es antisonante, porque antisonante es un término que prácticamente no existe, porque sería tanto como que no suene o contra el sonido. Y altisonante en realidad es cuando alguien pronuncia un discurso de esos muy cursis y afectados. Eso es lo altisonante, ¿no? Pero no es que sea malsonante. Una cosa que decimos a cada rato es el negocio automotriz. Bueno, lo que sucede es que el negocio es un sustantivo masculino y automotriz es un adjetivo femenino. Entonces, obviamente, si hablamos de industria, que es femenino, podemos decir o debemos decir industria automotriz, pero si es un negocio, debemos decir negocio automotor. ¿Por qué? Porque quien actúa, si es hombre, es actor, y si es mujer, es actriz. Bueno, el famoso presidente y presidenta. Bien, esta parte yo creo que obviamente hay todavía una discusión que tiene sentidos también enconados cuando se habla de ello, pero yo creo que es perfectamente válido el uso de presidenta como presidente. Como femenino, pues sí obviamente si es mujer, ¿no? Hay palabras, por ejemplo, Fernanda, un palabra es una expresión rara o maldicha. La gente dice de pronto erupto en lugar de eructo. Eructo. Dice erupto. Dice, ¿no? Erupté en lugar de erupto. O persignar en lugar de persignar. Persignarse. Dice... Porque haces la señal, persignas. Sí, exactamente. Dice agarofobia en lugar de agorafobia, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente agorafobia es la fobia que se tiene a los espacios abiertos, que es el ágora, ¿no? Algo que llama mucho la atención en mi profesión, en el gremio, es que todo el mundo saluda al auditorio. Sí. Pero pues que no, el auditorio es el recinto. Sí. Y que no audiencia la que se siente en el auditorio a escuchar. Sí, también lo que pasa aquí, Fernanda, es que los diccionarios cada vez más, en lugar de ser normativos, acaban siendo descriptivos. Y entonces el grave problema que tiene un diccionario como el Diccionario de la Real Academia Española y otros diccionarios es que ahora resulta que los académicos
o sea, quienes conforman la academia y los que hacen los diccionarios se quieren lavar las manos un poco diciendo, pues nosotros describimos o concentramos lo que se usa en el idioma, pero no norman. Entonces digo, bueno, entonces ¿cuál es el Tu trabajo? libro sí. Pues sí, Tu libro, o sea, las malas lenguas de Juan Domingo sí, Argüelles sí forma. porque para mí un diccionario tiene que ser una guía, tiene que O ser sea, tú hiciste el diccionario que tú querías encontrar en la calle, pues para todos, ¿no? Exactamente, porque yo creo que un diccionario muy bueno es el diccionario del español usual de María Moliner, que me parece superior al diccionario de la Real Academia Española, porque además un diccionario que hizo una sola persona, a diferencia del diccionario de la Real Academia, que son un montón de académicos y no se hace uno. Entonces yo digo, ¿qué necesita el hablante y el escribiente? Necesita un libro que de alguna forma lo ayude, lo apoye a saber si eso es correcto o no, si está bien dicho o no. Pero entonces, al hablar mal, Juan Domingo Argüelles, estamos perdiendo nuestra identidad cultural. Claro, o sea, mira Fernanda, el idioma es un ente vivo. Y por supuesto que también acepta préstamos de otras lenguas, en este caso neologismos que pueden ser del inglés, del francés, del alemán, de cualquier otro idioma. En el caso de los anglicismos, obviamente estamos como ya el idioma español está muy lleno de este tipo de préstamos, pero hay préstamos legítimos y otros que no lo son. Es decir, un préstamo tiene sentido cuando no existe un equivalente en el idioma que se está utilizando. Pongo este ejemplo. ¿Para qué usar el verbo aperturar si tenemos el verbo abrir? Es decir, aperturar viene del inglés, es un anglicismo que entró justamente con las tecnologías de información y la economía, pero la gente dice, voy a aperturar una cuenta, voy a aperturar no sé qué. Al rato va a decir que va a aperturar la puerta. En realidad, aperturar, si tenemos en español abrir no tiene Exacto. caso. Pero es que además, ¿sabes qué es? A mí lo que me impresiona es la cantidad de verbos que se han hecho de palabras en inglés. Sí. ¿Te acuerdas desde el famoso faxear? Sí, claro. O sea, ya eres verbo. Sí. Hoy se dice Hoy se dice tuitear, googlear, sí. Yo creo que tarde o temprano estos términos tendrán que ser utilizados, pero tienen que castellanizarse por una razón muy simple. Por ejemplo, Twitter, bueno, ¿cómo vas a hacerlo con la palabra tuitear, por bueno, ejemplo? eso ya existe, ya está reconocido en la Real Academia Española, porque Twitter es marca registrada y es con W y doble T al final. Bueno, castellanizado quedó TUI. como T-U-I-T, tweet, ¿verdad? Y quedó como el adjetivo quedó tuitero, tuitera. El verbo es tuitear, yo tuiteo, tú tuiteas, él tuitea, y obviamente Eso es aceptado. eso es aceptado, pero está castellanizado ya. Entonces, hoy digamos que el error sería decir te mandé un Twitter, porque lo que mandaste no fue un Twitter, mandaste un tweet, ¿no? Pero obviamente yo creo que también la academia tendría que anticiparse a muchas cosas, porque el idioma, sobre todo de las nuevas tecnologías, y son nuevas porque cada día tienen Pues es que nuevas sale formas. un término O sea, diario. claro, entonces hoy se habla de WhatsAppear. Obviamente tendría que pensarse que lo más conveniente es fijar una grafía para ese verbo y también para el término WhatsApp. Los españoles que generalmente tienen grandes errores de ortoepía, es decir, pronuncian mal, dicen WhatsApp o WhatsApp. Pero no pronuncia la T intermedia, ¿no? O la app de aplicación. Ajá. App, no Ajá, op. ajá. Bueno, pues, pero esos términos van a ingresar. Es que si hablamos como dirían con las patas. Pues es que Y hablamos. no hay un leer, hay un leer. Hay un leer. Bueno, Cotidiano, ¿no? esa se llama falta de ortoepía, así como hay faltas de ortografía, hay faltas de ortoepía porque la gente pronuncia mal. Entonces, obviamente, hay incluso errores que nos llevan a crear otras palabras y que con el tiempo se aceptan también. O sea, las instituciones lingüísticas están haciendo mal su trabajo.
Yo creo que está, mira, primero, la Real Academia Española, primero era muy anticuada, digámoslo así, y además muy tardada en reconocer los nuevos usos del idioma. Y después, en una especie de paroxismo pendular, se fue al otro extremo y ahora es muy laxa y acepta cualquier cosa. Y entonces de pronto estaban como celebrando mucho que habían aceptado amigobio y papichulo en su diccionario. Y dije, bueno, ¿y eso qué? Es decir, en realidad incluso son cosas y dicen que, por ejemplo, que amigobio es mexicanismo. Y a mí que me perdonen, pero en México no se dice amigobio. Se dirá en las redes, se dirá en internet, pero no es algo que tampoco tenga mucha importancia cuando hay otras que ni siquiera les dan y son más significativas y no las consideran. Sí registraron Amigobio, ¿verdad? Sí, claro. Amigobio y papichulo, como tales, ya están incorporados en el diccionario, ¿no? Pero hay otras ¿Cuáles cosas. han sido las sorpresas más que no viste venir, Juan, de palabras como estas que estás mencionando, ¿no? Pues lo que sucede es que acaba uno buscando cosas bueno, encontrando cosas en el propio diccionario de la Real Academia Española que uno no espera cuando lo revisa ya a detalle. Entonces se da cuenta, fíjate, yo digo, la Real Academia Española y sus hermanastras de Hispanoamérica, Estados Unidos y Filipinas no ayudan mucho que digamos. Si el diccionario de la RAE, el famoso DRAE, ya tiene entradas para almóndiga, almondiguilla, armatroste, amigobio, cagaprisas y papichulo, entre otras lindezas de sumo trascendentales, parece que ya no hay impedimento para que una de las aportaciones de la Academia Mexicana de la Lengua al mamotreto de la RAE sea el mexicanismo gamborimbo. Bueno, yo hago esta ironía porque yo digo, ¿qué sentido tiene incorporar en un diccionario de la lengua, el diccionario más importante, almóndiga y almondiguilla? Porque allá lejos en España, en alguna región, alguien dice con falta de ortopía que hizo almondiguillas o que comió almóndigas. Bueno, pues no tendría igual. que tomarlo en cuenta. Es una No tiene institución, ningún sentido. eso decimos, la institución no está haciendo su trabajo y lo demuestras en este libro de más de 600 páginas, en donde leerlo es primero un agasajo, qué manera de aprender y cómo nos damos cuenta de cómo la vamos regando todos los días, ¿no? Sí, pero Desde cómo hablamos hasta cómo escribimos. sí, pero además, Fernanda, la verdad es que Puros disparates. podríamos pensar que se trata nada más de inadvertencias, pero hay personas a las que ya no les importa en absoluto cómo escriben y cómo hablan. Es decir, les tiene sin cuidado. Este libro, Las malas lenguas, es para las personas que a las que sí les interesa mejorar el idioma. O sea, yo creo que es también cosa de cada quien. Si a ti te interesa, a mí me interesa, tratamos de decir y tratamos de expresarnos de la mejor manera. A quienes no les interesa dirán, a mí qué más me da que se escriba con tilde o sin tilde, que esté diciendo un disparate o no lo esté diciendo, al cabo que me entienden. Yo creo que no, yo creo que en la medida en que uno diga al cabo me entiendes, es simplemente decir que no te importa tu lengua. Gracias, Juan Domingo Argüelles. Las malas lenguas, un libro que tenemos que leer, Editorial Océano. Está extraordinario, te felicito. Muchas gracias. Oye, ¿cuánto tiempo trabajaste en esto? Bueno, he estado trabajando desde hace mucho tiempo en ello, pero este libro me llevó 3 años. Híjole, pues la verdad lo hiciste rápido. Para el contenido que tiene, lo hiciste rápido. Gracias, Juan Domingo, gracias. Muchísimas gracias, Hacemos Fernanda. una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédense con nosotros.